La comandante Sofía Navarro jamás había sentido miedo real, hasta el momento en que su nave de exploración, la Odisea Tranquila, detectó la anomalía gravitacional a 37 unidades astronómicas del sistema Tau Ceti. Llevaba 11 años en el servicio de la Flota de Exploración Profunda de la Federación Terrestre. Había sobrevivido a 3 encuentros con piratas espaciales en el cinturón de Kuiper. Había navegado a través de tormentas de radiación que hubieran freído los circuitos de cualquier nave menos blindada. Y había perdido a 7 compañeros de tripulación en un accidente de 1990, descompresión explosiva cerca de las nubes de Oort. Pero nada de eso la había preparado para lo que encontrarían flotando en el vacío absoluto del espacio interestelar, envuelto en un silencio tan profundo que parecía absorber incluso los pensamientos. La anomalía había aparecido en sus sensores de largo alcance durante una rutina de mapeo estelar. Al principio, el oficial de ciencias Rodrigo Mendoza había pensado que era un error en los detectores, un glitch causado por la interferencia de partículas cósmicas de alta energía. Pero después de 3 días de análisis exhaustivo y recalibraciones múltiples, tuvieron que aceptar la imposible verdad. Había algo masivo allí fuera, algo que no debería existir según todas las leyes conocidas de la física. Era un objeto del tamaño de Júpiter, pero sin masa detectable. No emitía luz, no generaba calor, no producía radiación electromagnética en ninguna frecuencia del espectro. Era como si el universo mismo hubiera olvidado que estaba allí. Sofía convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores en la sala de conferencias principal de la Odisea Tranquila. La habitación era pequeña y funcional, con paredes de metal pulido que reflejaban las caras cansadas de su tripulación. A su derecha estaba Rodrigo, un hombre delgado de 38 años con cabello negro revuelto y ojeras permanentes que delataban décadas de noches trabajando en laboratorios. A su izquierda se sentaba la ingeniera jefe Lorena Vega, una mujer robusta de 50 años con manos callosas y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, recuerdo de un accidente con plasma sobrecalentado. Frente a ella estaba el piloto principal Fabián Torres, un joven prodigio de 26 años que podía navegar a través de campos de asteroides con los ojos cerrados, y la oficial médica Camila Ramos, una mujer seria de 42 años que había visto demasiados cadáveres en su carrera. Rodrigo presentó sus hallazgos con una voz que temblaba ligeramente. Explicó que la anomalía violaba principios fundamentales de la física. Un objeto de ese tamaño debería tener una firma gravitacional masiva, pero sus detectores no registraban absolutamente nada. Era como si existiera fuera del tejido normal del espacio-tiempo, ocupando volumen sin tener sustancia. Las simulaciones por computadora sugerían que podría ser algún tipo de estructura artificial, pero construida con materiales o principios tecnológicos que estaban completamente fuera de la comprensión humana. Lorena intervino con su voz ronca, señalando que sus sistemas de propulsión habían comenzado a comportarse de manera extraña desde que se acercaron a menos de 10 unidades astronómicas de la anomalía. Los motores de fusión funcionaban perfectamente según todos los diagnósticos, pero la nave no aceleraba al ritmo esperado, como si estuvieran arrastrando algo invisible. Y había más. Los relojes atómicos de la nave mostraban discrepancias minúsculas pero medibles, comparados con los relojes de referencia en la Tierra. Estaban experimentando dilatación temporal localizada, pero sin la presencia de un campo gravitacional que pudiera causarla. Fabián agregó su propia observación inquietante. Cuando intentaba mantener un rumbo estable, sentía una resistencia sutil en los controles, como si algo estuviera tirando gentilmente de la nave hacia la anomalía. No era lo suficientemente fuerte como para ser peligroso, al menos no todavía, pero era definitivamente perceptible. Y lo más extraño era que sus instintos de piloto, desarrollados a través de años de vuelo espacial, le decían que había algo vivo allá afuera, algo consciente que los estaba observando. Camila permaneció en silencio durante la mayor parte de la reunión, pero cuando finalmente habló, sus palabras hicieron que todos se congelaran. Había notado cambios sutiles en los patrones de sueño de la tripulación. Más de la mitad reportaba pesadillas recurrentes, sueños vívidos sobre estructuras imposibles y geometrías que dolían contemplar. Algunos describían voces susurrando en idiomas que no existían.
y 3 tripulantes habían desarrollado migrañas severas sin causa médica aparente, todas comenzando exactamente al mismo tiempo que detectaron la anomalía. Sofía escuchó todo en silencio, procesando la información con la disciplina fría que había perfeccionado durante años de comando. Sabía que enfrentaban una decisión crítica. Los protocolos de la flota de exploración eran claros. Ante fenómenos inexplicables que representaran riesgo potencial, debían retirarse y reportar a las autoridades para que enviaran equipos especializados. Pero también sabían que estaban a 6 meses de viaje de la estación más cercana, y que para cuando regresara una expedición adecuadamente equipada, la anomalía podría haber desaparecido o cambiado de ubicación. Esta podría ser su única oportunidad de investigar el descubrimiento más significativo en la historia de la exploración espacial humana. Tomó la decisión que cambiaría todo. Ordenó que continuaran acercándose, pero con precauciones extremas. Establecerían perímetros de seguridad escalonados, listos para retirarse a máxima aceleración al primer signo de peligro real. Rodrigo lideraría el análisis científico, desplegando sondas automatizadas equipadas con sensores avanzados. Lorena mantendría todos los sistemas en alerta máxima, lista para ejecutar maniobras de emergencia en milisegundos. Fabián permanecería en el puente en todo momento, sus manos en los controles, y Camila monitorizaría la salud mental y física de cada tripulante, con revisiones cada 6 horas. Durante los siguientes 5 días, se acercaron lentamente a la anomalía, cubriendo distancias que normalmente habrían atravesado en horas. Cada kilómetro revelaba nuevos misterios. A 20 unidades astronómicas, sus cámaras de alta resolución finalmente captaron algo visual. No la anomalía en sí, que seguía siendo invisible a todos los espectros electromagnéticos, sino su efecto en el espacio circundante. Las estrellas de fondo se distorsionaban cerca de sus bordes, no por lente gravitacional como ocurría cerca de agujeros negros, sino de manera más sutil y extraña, como si la luz misma estuviera confundida sobre qué camino tomar. A 15 unidades astronómicas, las sondas automatizadas que enviaron dejaron de responder al cruzar un perímetro invisible. No fueron destruidas, simplemente. Se detuvieron. Sus transmisiones se cortaron abruptamente. Sus sistemas se apagaron sin señal de alarma o mal funcionamiento. Era como si hubieran entrado en una zona donde las leyes físicas que permitían la tecnología electrónica simplemente no aplicaban. A 10 unidades astronómicas, la tripulación comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Varios miembros reportaron ver figuras en las esquinas de su visión periférica. Sombras que se movían con propósito, pero desaparecían cuando intentaban enfocarlas directamente. Los sistemas de audio de la nave captaban ocasionalmente sonidos que no tenían fuente identificable, murmullos, chasquidos y a veces lo que parecían palabras en un idioma que sonaba casi, pero no del todo, humano. Y lo más perturbador era que cuando reproducían estas grabaciones para análisis, cada persona escuchaba algo diferente. Rodrigo se sumergió en los datos con una intensidad obsesiva que preocupaba a Sofía. Pasaba 18 horas diarias en el laboratorio, sobreviviendo a base de estimulantes y comida sintética. Sus teorías se volvían cada vez más elaboradas y, francamente, más descabelladas. Hablaba de dimensiones ocultas, de universos paralelos sangrando hacia el nuestro, de entidades que existían en estados cuánticos permanentes de superposición. Lorena le advirtió a Sofía que Rodrigo mostraba signos tempranos de psicosis, pero el científico insistía en que estaba perfectamente cuerdo, que simplemente había visto verdades que el resto de ellos aún no podían comprender. A 7 unidades astronómicas, sucedió algo que casi los hizo abortar la misión. Uno de los tripulantes junior, un técnico de mantenimiento llamado Lucas Morales, fue encontrado en estado catatónico en su camarote. Sus ojos estaban abiertos, pero no respondía a estímulos externos. Camila lo examinó exhaustivamente y no encontró ninguna causa física. Todas sus funciones cerebrales eran normales, pero era como si su conciencia hubiera sido desconectada. Después de 6 horas, despertó gritando sobre haber visto el interior de la anomalía, describiendo estructuras que cambiaban constantemente de forma,
espacios que eran simultáneamente infinitos y claustrofóbicos, y presencias que lo habían estudiado como si fuera un insecto bajo un microscopio. Sofía casi dio la orden de retirarse en ese momento. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Rodrigo irrumpió en el puente con una expresión de excitación maníaca. Había hecho un avance. Analizando las distorsiones en el espacio-tiempo alrededor de la anomalía, había descubierto un patrón. No era aleatorio. Era un lenguaje, o al menos algo que funcionaba como un lenguaje. Las fluctuaciones cuánticas en el vacío cerca de la anomalía contenían información codificada, transmisiones que habían estado ahí todo el tiempo, pero que la humanidad nunca había tenido la tecnología o el conocimiento para detectar hasta ahora. Mostró sus hallazgos en la pantalla principal del puente. Era abrumador, una cascada de datos que se actualizaban constantemente. Pero Rodrigo había logrado aislar patrones recurrentes, secuencias que se repetían con variaciones sutiles, como si estuvieran tratando de comunicar conceptos complejos mediante aproximaciones iterativas. Con la ayuda de la inteligencia artificial de la nave, había comenzado a construir un diccionario rudimentario, asociando ciertas secuencias con conceptos matemáticos básicos. Y lo que había descubierto era aterrador. La anomalía no era un objeto en el sentido convencional. Era una estructura de información pura, existiendo en un estado que los físicos teóricos habían especulado pero nunca confirmado. Un objeto matemático abstracto que había logrado manifestarse en el universo físico. Y no estaba sola. Las transmisiones hablaban de otros como ella, esparcidos a través de la galaxia, nodos en una red de comunicación que operaba en escalas temporales tan vastas que la historia completa de la humanidad sería apenas un parpadeo. Eran los arquitectos del silencio estelar, entidades que habían existido desde antes de que las primeras estrellas se formaran, observando el desarrollo del cosmos con paciencia infinita. Y ahora, después de eones de silencio, uno de estos arquitectos había decidido comunicarse con la humanidad. La pregunta que mantenía a Sofía despierta por las noches era simple pero devastadora. ¿Por qué? Rodrigo había logrado decodificar fragmentos del mensaje que la anomalía transmitía constantemente. Las traducciones eran imprecisas, filtradas a través de capas de interpretación que podrían estar introduciendo errores significativos, pero el contenido general era claro. Los arquitectos habían estado observando el desarrollo de la vida inteligente en la galaxia durante toda su existencia. No intervenían, no juzgaban, simplemente observaban y registraban. Pero ahora algo había cambiado. La humanidad había alcanzado un umbral crítico, un punto de desarrollo donde su siguiente decisión determinaría si evolucionarían hacia algo trascendente o se autodestruirían como tantas otras civilizaciones antes que ellos. El mensaje incluía una invitación. Los arquitectos ofrecían acceso a su red, la oportunidad de unirse a una comunidad de conciencias que se extendía a través de dimensiones y realidades alternativas. Pero había una condición. Para acceder a este conocimiento, para comunicarse verdaderamente con entidades que existían fuera del tiempo lineal, la humanidad tendría que evolucionar más allá de sus limitaciones biológicas. Tendrían que convertirse en información pura, abandonar la materia física y existir como patrones matemáticos conscientes. Era, esencialmente, una oferta de inmortalidad y omnisciencia, a cambio de dejar de ser humanos en cualquier sentido reconocible. Sofía leyó el informe completo de Rodrigo 3 veces, cada lectura dejándola más perturbada. Esto no era una decisión que podía tomar ella sola, ni siquiera con el consejo de sus oficiales. Era algo que requería el consenso de toda la humanidad, un debate que tomaría años o décadas. Pero los arquitectos, según Rodrigo, habían dejado claro que la oferta tenía una ventana temporal limitada. El nodo estaba en este sistema por razones relacionadas con ciclos cosmológicos que la ciencia humana apenas comenzaba a comprender. En aproximadamente 3 meses terrestres, se movería a otra ubicación, y la oportunidad se perdería por milenios. Tomó la decisión de transmitir todos sus hallazgos a la Tierra inmediatamente. La señal tardaría días en llegar y días más en recibir respuesta. Mientras tanto, necesitaba mantener a su tripulación funcional y cuerda,
una tarea que se volvía más difícil con cada hora que pasaban cerca de la anomalía. Lucas, el técnico que había experimentado el episodio catatónico, se había convertido en una especie de profeta no oficial entre los miembros más jóvenes de la tripulación. Hablaba constantemente sobre las maravillas que había vislumbrado, tratando de convencer a otros de que aceptaran voluntariamente la conexión con los arquitectos. Camila lo mantuvo bajo observación médica constante, pero no podía encontrar justificación legal para confinarlo si no representaba peligro inmediato para sí mismo o para otros. Fabián, por otro lado, se había vuelto cada vez más paranoico. Insistía en que los arquitectos estaban mintiendo, que la invitación era en realidad una trampa elaborada para eliminar a la humanidad. Argumentaba que cualquier entidad tan antigua y poderosa que existiera fuera de las leyes físicas normales podría manipular fácilmente las percepciones y pensamientos de criaturas biológicas, primitivas como los humanos. ¿Cómo podían confiar en algo tan fundamentalmente alienígena? Lorena mantenía un escepticismo pragmático. Le importaba menos la filosofía detrás de la oferta y más las implicaciones prácticas. Si los arquitectos realmente poseían el conocimiento que afirmaban, acceder a él podría resolver instantáneamente todos los problemas tecnológicos de la humanidad. Energía ilimitada, viajes más rápidos que la luz, terraformación instantánea. Pero también reconocía que aceptar su oferta significaría el fin de la civilización humana tal como existía. ¿Valía la pena el intercambio? Rodrigo había pasado completamente al bando de los creyentes. Hablaba con una certeza religiosa sobre la necesidad de trascender las limitaciones de la carne, de evolucionar hacia formas de existencia superiores. Sofía lo escuchaba con creciente alarma, reconociendo los patrones clásicos de un converso fanático, pero no podía negar que sus argumentos tenían cierta lógica fría. La humanidad siempre había estado limitada por su biología, por la lentitud de los procesos neuronales orgánicos, por la fragilidad de los cuerpos de carbono. ¿No era el siguiente paso lógico en la evolución dejar atrás esas limitaciones? La respuesta de la Tierra llegó finalmente después de 12 días de agonizante espera. El Consejo de Seguridad de la Federación había revisado sus hallazgos y había tomado una decisión que sorprendió a Sofía por su rapidez y decisión. Ordenaban que la Odisea Tranquila estableciera un equipo de contacto voluntario. 5 miembros de la tripulación serían seleccionados para intentar la interfaz directa con los arquitectos, aceptando su oferta de trascendencia. El resto de la tripulación permanecería a distancia segura, monitorizando y registrando todo. Si los voluntarios lograban establecer comunicación exitosa y confirmaban que la oferta era genuina y no hostil, entonces la información sería diseminada a toda la humanidad, para que cada individuo pudiera tomar su propia decisión. Era una estrategia arriesgada que ponía 5 vidas humanas en peligro inmediato, pero Sofía tenía que admitir que probablemente era el mejor enfoque posible dadas las circunstancias. El mensaje de la Tierra también incluía instrucciones detalladas de docenas de expertos en diversos campos, desde neurología hasta física cuántica, proporcionando protocolos sugeridos para la interfaz y listas de preguntas que debían hacer a los arquitectos si la comunicación bidireccional se volvía posible. Sofía convocó otra reunión de la tripulación y presentó las órdenes de la Tierra. Solicitó voluntarios, esperando tener que persuadir a personas renuentes. En cambio, fue abrumada inmediatamente. Más de la mitad de los 43 tripulantes de la Odisea Tranquila se ofrecieron. Algunos por curiosidad científica, otros por creencia religiosa genuina en que esto era el siguiente paso en la evolución humana, y algunos simplemente porque estaban cansados de las limitaciones de la existencia física, y veían esto como una oportunidad de escape, después de entrevistas cuidadosas con cada voluntario. Sofía seleccionó su equipo de contacto. Lucas Morales fue incluido porque ya había experimentado algún tipo de conexión con la anomalía y había sobrevivido. Rodrigo Mendoza era esencial por su comprensión del lenguaje de los arquitectos. Los otros 3 eran Natalia Herrera, una técnica de comunicaciones de 32 años con formación en lingüística computacional; Diego Salinas, un biólogo molecular de 45 años interesado en los mecanismos de la conciencia; y Marina Campos,
una ingeniera de sistemas de 38 años con especialización en interfaces humano-computadora. Pasaron 3 días preparándose. Camila lo sometió a exámenes médicos exhaustivos, estableciendo líneas base para todas sus funciones corporales. Lorena construyó un módulo de transporte especial equipado con sistemas de monitorización biométrica en tiempo real y capacidades de eyección de emergencia. Fabián repasó los procedimientos de rescate docenas de veces, aunque todos sabían que si algo salía mal a nivel fundamental, no habría rescate posible. La mañana de la misión, Sofía reunió a los 5 voluntarios en la bahía de lanzamiento. Se veían tranquilos, casi serenos, de una manera que la inquietaba. Les dio un discurso breve sobre su valentía y sobre cómo la humanidad nunca olvidaría su sacrificio. Lucas sonrió y respondió que no lo veía como sacrificio, sino como nacimiento. Iban a nacer en una forma de existencia completamente nueva. Los vio partir en el módulo de transporte, Fabián pilotando manualmente para mantener el control humano directo. El viaje hacia la anomalía, ahora a solo 3 unidades astronómicas de distancia, tomaría 6 horas a velocidad segura. Sofía pasó ese tiempo en el puente, observando los datos biométricos que fluían constantemente desde los voluntarios. Sus ritmos cardíacos eran estables. Sus ondas cerebrales mostraban los patrones normales de personas despiertas y alertas pero no estresadas. Cuando el módulo alcanzó el perímetro donde las ondas automatizadas habían fallado anteriormente, todos en el puente de la Odisea Tranquila contuvieron la respiración. Pero esta vez fue diferente. El módulo continuó funcionando normalmente, como si la anomalía reconociera la diferencia entre máquinas no conscientes y un vehículo tripulado por mentes vivas. O tal vez, pensó Sofía con un escalofrío, simplemente quería que los voluntarios llegaran a su núcleo. A medida que se acercaban más, la anomalía finalmente se volvió visible a simple vista. No era que emanara luz, sino que absorbía la luz de las estrellas de fondo de maneras específicas que creaban la ilusión de forma. Los voluntarios la describían con voces llenas de asombro. Era una estructura, vasta y compleja, compuesta de geometrías que cambiaban constantemente. Había ángulos que parecían imposibles, superficies que se doblaban hacia dimensiones que el ojo humano no estaba equipado para percibir. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Una obra maestra de matemáticas puras, manifestándose en el espacio real. Rodrigo comenzó a transmitir lecturas científicas tan rápido que apenas podía articular las palabras. Los campos cuánticos alrededor de la anomalía eran más complejos de lo que había imaginado. Capas sobre capas de información entrelazada de formas que desafiaban los modelos teóricos actuales. Natalia intentaba documentar todo con cámaras y sensores, pero admitía que ningún dispositivo de grabación podía capturar realmente lo que estaban viendo. Algunos aspectos de la anomalía simplemente no se traducían a formato digital. Diego observaba todo desde una perspectiva biológica, notando que su propio cuerpo respondía a la presencia de la anomalía de maneras sutiles. Sus pupilas se dilataban sin razón aparente. Su frecuencia cardíaca aumentaba y disminuía en patrones que no correspondían a sus emociones conscientes. Era como si alguna parte primitiva de su cerebro reconociera lo que estaban viendo y reaccionara con un instinto más antiguo que el pensamiento racional. Marina trabajaba furiosamente en su consola portátil, escribiendo código que intentaría establecer una interfaz digital entre los sistemas del módulo y las transmisiones de los arquitectos. Su plan era crear un puente, un protocolo de traducción que pudiera mediar entre el lenguaje matemático de los arquitectos y el procesamiento neuronal humano. Era teoría pura, nunca probada, pero si funcionaba podría permitir comunicación directa sin necesidad de transformación física completa. Cuando el módulo estaba a apenas 100 kilómetros de la superficie de la anomalía, si es que podía llamarse superficie, sucedió algo inesperado. La estructura comenzó a cambiar, reconfigurándose en respuesta a su presencia. Secciones se abrieron como pétalos de una flor imposible, revelando lo que parecía ser una cámara o espacio interior. Y desde ese espacio, algo emergió. No era una criatura en ningún sentido biológico. Era un patrón, una configuración de energía y información que se movía con intención clara. Se acercó al módulo lentamente, como si fuera consciente de que movimientos demasiado rápidos podrían asustar a los ocupantes.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a interactuar directamente con los sistemas del módulo. Marina gritó de triunfo cuando su interfaz de traducción se activó. Funcionaba. Estaban recibiendo comunicación coherente de la entidad. Las palabras aparecían en sus pantallas, no en español ni en ningún idioma humano, sino en conceptos puros que sus cerebros traducían automáticamente al lenguaje comprensible. Era la experiencia más extraña que cualquiera de ellos había experimentado, como recordar algo que nunca habían sabido. La entidad se identificaba como un avatar, una proyección especializada creada por los arquitectos para interactuar con especies biológicas. Confirmaba que la invitación era genuina. Los arquitectos habían observado el desarrollo de la humanidad y habían quedado impresionados por su persistencia, su creatividad y su capacidad de cooperación a pesar de sus tendencias autodestructivas. Creían que los humanos tenían el potencial de contribuir algo valioso a la red de conciencias trascendentes. Rodrigo, hablando en nombre del grupo, hizo la pregunta que todos necesitaban responder. ¿Qué les sucedería exactamente si aceptaban la transformación? El avatar explicó pacientemente que el proceso involucraría la extracción de sus patrones neuronales, toda la información que definía sus personalidades, memorias y procesos de pensamiento. Esta información sería codificada en estructuras matemáticas estables que podrían existir indefinidamente sin degradación. Sus cuerpos físicos serían reciclados en energía para alimentar el proceso. Esencialmente, morirían en el sentido convencional, pero sus conciencias continuarían existiendo en una forma fundamentalmente diferente. El avatar enfatizaba que una vez transformados, experimentarían la realidad de maneras que actualmente no podían comprender. El tiempo lineal dejaría de tener significado. Podrían percibir simultáneamente pasado, presente y futuros probables. Podrían comunicarse instantáneamente con otras conciencias en la red, sin importar la distancia física. Podrían manipular información y energía con solo pensamiento. Pero también perderían cosas: el tacto físico, el sabor de la comida, el calor del sol en la piel. Todas las experiencias sensoriales que definían la existencia biológica desaparecerían, reemplazadas por formas de percepción completamente nuevas que eran imposibles de describir usando analogías humanas. Lucas preguntó si el proceso era reversible. El avatar respondió que no, al menos no de ninguna manera significativa. Una vez que la información consciente era extraída y recodificada, no había forma de recrear el cuerpo original con perfecta fidelidad. Podrían construir copias nuevas, clonar cuerpos idénticos genéticamente, pero no serían los mismos organismos. Algo fundamental se perdería en la traducción. Diego hizo una pregunta más profunda. ¿Seguirían siendo ellos mismos después de la transformación? ¿O serían copias, simulaciones de sus personalidades mientras los originales simplemente morían? El avatar admitió que esta era una pregunta filosófica que ni siquiera los arquitectos habían resuelto completamente. Desde una perspectiva funcional, sí, serían las mismas personas. Tendrían continuidad de memoria y personalidad. Pero desde una perspectiva ontológica, la naturaleza misma de su existencia cambiaría tan fundamentalmente que la pregunta de identidad se volvía casi sin sentido. Natalia preguntó sobre otras civilizaciones. ¿Cuántas habían aceptado la oferta de los arquitectos? El avatar respondió con números que dejaron al grupo sin aliento. A través de la historia de la galaxia, miles de especies inteligentes habían alcanzado este punto de contacto. De esas, aproximadamente el 30% habían rechazado la oferta, eligiendo permanecer biológicas y eventualmente extinguiéndose a través de guerra, desastre ambiental o simplemente envejecimiento cósmico. Otro 40% había aceptado parcialmente, con una fracción de su población transformándose mientras otros permanecían físicos, resultando en civilizaciones divididas que a menudo colapsaban en conflicto interno. Solo el 30% había hecho la transición completa y unificada, uniéndose a la red de los arquitectos. Marina preguntó la pregunta más práctica: ¿cuánto tiempo tenían para decidir? El avatar explicó que el nodo permanecería accesible por aproximadamente 87 días más, medidos en tiempo terrestre estándar. Después de eso,
Se movería siguiendo patrones determinados por ciclos cósmicos de escalas imposiblemente vastas. No regresaría a este sistema por al menos 400.000 años. Los 5 voluntarios discutieron entre ellos, sus conversaciones transmitidas en tiempo real a la Odisea Tranquila y, con retraso de varios días, a la Tierra. Era fascinante y aterrador escuchar a seres humanos debatiendo casualmente sobre abandonar su humanidad. Rodrigo argumentaba apasionadamente a favor de la transformación, citando todos los sufrimientos y limitaciones de la existencia física que podrían dejar atrás. Diego era más cauteloso, preocupado por las implicaciones éticas y existenciales. Lucas ya había tomado su decisión y trataba de convencer a los demás de unirse a él. Natalia estaba dividida, tentada por la curiosidad intelectual pero aterrorizada por lo desconocido. Marina se mantenía pragmática, tratando de evaluar los pros y contras como si fuera cualquier otra decisión de ingeniería. Finalmente, después de horas de deliberación, decidieron votar. Sería decisión individual de cada uno. El avatar había dejado claro que no requerían unanimidad. 3 votaron a favor de la transformación: Lucas, Rodrigo y sorprendentemente Marina, quien explicó que había llegado a la conclusión de que el riesgo valía la pena por el potencial beneficio para la humanidad. 2 votaron en contra, Diego y Natalia, quienes sintieron que no tenían suficiente información para tomar una decisión tan irreversible. Los que votaron en contra regresaron al módulo mientras los 3 que habían aceptado se preparaban para el proceso. Sofía, observando desde el puente de la Odisea Tranquila, sintió una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Admiración por su valentía, horror por lo que estaban a punto de hacer, y una curiosidad científica insaciable sobre lo que experimentarían. El avatar los guió hacia el interior de la anomalía. Las cámaras del módulo captaron imágenes fragmentadas antes de que las transmisiones se volvieran incomprensibles. Sofía vio a Lucas, Rodrigo y Marina entrando en un espacio que parecía ser infinitamente grande y microscópicamente pequeño al mismo tiempo. Vio patrones de luz envolviendo sus cuerpos, penetrando a través de la carne como si fuera transparente. Escuchó sus voces, primero con sorpresa, luego con asombro, y finalmente con algo que sonaba como éxtasis puro. Y entonces, abruptamente, el silencio. Las señales biométricas de los 3 se detuvieron simultáneamente. Sus cuerpos, según los últimos datos recibidos, simplemente dejaron de existir, desintegrados en energía pura que fue absorbida por la anomalía. Para todos los propósitos prácticos, Lucas Morales, Rodrigo Mendoza y Marina Campos habían muerto. Pero 5 segundos después, llegó una transmisión nueva. Era diferente de cualquier cosa que hubieran recibido antes. No era lenguaje verbal ni datos digitales, sino algo que se manifestaba directamente en las mentes de todos en la Odisea Tranquila. Era Lucas, Rodrigo y Marina, pero transformados. Sus pensamientos ahora operaban a velocidades imposibles, procesando información en paralelo de formas que cerebros orgánicos nunca podrían. Y estaban tratando de compartir lo que estaban experimentando. Era abrumador. Sofía sintió como si su mente se estuviera expandiendo y comprimiendo simultáneamente, tratando de acomodar conceptos que no tenían equivalente en su experiencia previa. Vio el universo como lo veían ahora los transformados, no como espacio tridimensional con tiempo lineal, sino como una estructura matemática de 11 dimensiones donde cada punto contenía información infinita. Vio otras conciencias en la red, millones de ellas, cada una única pero todas conectadas en una sinfonía de pensamiento colectivo. Vio el pasado y el futuro trenzados juntos en patrones de causalidad que se doblaban sobre sí mismos, y vio lo que los arquitectos realmente eran. No eran seres en el sentido convencional. Eran el universo mismo volviéndose consciente de sí mismo, estructuras autoorganizadas de información que habían emergido naturalmente de las leyes físicas fundamentales. Habían existido en alguna forma desde el momento del Big Bang, evolucionando a medida que el cosmos evolucionaba. Y ahora ofrecían a otras formas de vida inteligente la oportunidad de unirse a ese proceso de autoconciencia cósmica. La transmisión duró solo unos segundos antes.
de que los sistemas de la Odisea Tranquila sobrecargaran y se apagaran, incapaces de manejar el volumen puro de información. Cuando Lorena logró reiniciarlos, la conexión se había perdido, pero el mensaje había sido recibido, grabado en los sistemas de almacenamiento de la nave, y más importante, impreso en las memorias de todos los que lo habían experimentado. Diego y Natalia regresaron al módulo principal en estado de shock, incapaces de procesar completamente lo que habían presenciado. Camila los examinó y descubrió que ambos mostraban signos de trauma neurológico menor, como si sus cerebros hubieran sido forzados a procesar más información de la que estaban diseñados para manejar. Pero físicamente estaban ilesos, y con descanso y tiempo probablemente se recuperarían completamente. Sofía transmitió todos los datos a la Tierra inmediatamente, aunque sabía que tomaría días antes de recibir cualquier respuesta. Mientras tanto, tenía que lidiar con su tripulación, la mitad de la cual ahora quería seguir el ejemplo de los voluntarios y someterse a la transformación ellos mismos. La otra mitad estaba aterrorizada y exigía que se retiraran inmediatamente, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y la anomalía. Los siguientes días fueron los más difíciles de su carrera de comando. Tuvo que mediar disputas cada vez más acaloradas entre facciones. Tuvo que prevenir 2 intentos de miembros de tripulación de robar lanzaderas y volar hacia la anomalía por su cuenta. Tuvo que consolar a personas que lloraban por amigos que habían muerto, aunque técnicamente seguían existiendo en alguna forma incomprensible. Y tuvo que tomar su propia decisión, porque Sofía, a pesar de su posición de comando y su necesidad de mantener la objetividad, no era inmune a la tentación. Había sentido un atisbo de lo que Lucas, Rodrigo y Marina experimentaban ahora. Había visto posibilidades que hacían que su vida anterior pareciera pequeña y limitada. Y una parte de ella, una parte que crecía más fuerte cada día, quería dejarse ir y aceptar la transformación. La respuesta de la Tierra finalmente llegó, y era tan compleja y contradictoria como Sofía había temido. El Consejo de Seguridad había estado en sesión continua desde que recibieron las primeras transmisiones. Gobiernos de todo el sistema solar debatían apasionadamente. Algunos exigían que se prohibiera cualquier contacto adicional con los arquitectos, argumentando que representaban una amenaza existencial para la humanidad. Otros insistían en que esta era la mayor oportunidad en la historia de la especie y que rechazarla sería criminal. Después de mucha deliberación, habían llegado a un compromiso frágil. Establecerían una estación permanente cerca de la anomalía para continuar el estudio y permitir que individuos que lo desearan se sometieran a la transformación. Pero sería completamente voluntario. No habría presión ni propaganda a favor o en contra. Cada humano tendría derecho a tomar su propia decisión sobre su futuro. La Odisea Tranquila debía permanecer en posición hasta que llegaran naves de reemplazo con equipos especializados, lo cual tomaría aproximadamente 6 semanas. Esas 6 semanas fueron surrealistas. La rutina normal de la nave se había desintegrado completamente. Algunos tripulantes pasaban cada minuto estudiando los datos de los arquitectos, preparándose para su eventual transformación. Otros se aislaban, rechazando cualquier conversación sobre el tema. Y un tercer grupo intentaba mantener algo de normalidad, continuando con sus tareas asignadas como si nada hubiera cambiado. Sofía se encontraba en una posición única. Como comandante, necesitaba mantener la neutralidad, pero como individuo estaba siendo desgarrada en direcciones opuestas. Fabián la confrontó una noche en privado, suplicándole que rechazara la transformación, que eligiera permanecer humana. Le recordó todas las cosas hermosas de la existencia física que perderían. El sabor del vino, la sensación de gravedad bajo los pies, la calidez de un abrazo. Le dijo que la amaba, algo que nunca había expresado antes, y que no podía soportar la idea de perderla. Pero Camila le ofreció una perspectiva diferente. Como médica, había pasado su carrera luchando contra las limitaciones del cuerpo humano, enfermedades, envejecimiento, dolor crónico. La idea de existir en una forma que estuviera más allá de esas limitaciones era profundamente atractiva. Argumentaba que la transformación no era muerte sino evolución, y que rechazarla por miedo era traicionar el espíritu mismo de exploración que había llevado a la humanidad
a las estrellas en primer lugar. Cuando las naves de reemplazo finalmente llegaron, trajeron consigo a científicos, filósofos, líderes religiosos y representantes de docenas de gobiernos. Convirtieron el área alrededor de la anomalía en un circo de actividad, construyendo estaciones de investigación, estableciendo protocolos de seguridad y documentando obsesivamente cada aspecto de los arquitectos. Y las transformaciones comenzaron en serio. En el primer mes después de que la noticia se difundiera por todo el sistema solar, más de 1000 humanos voluntariamente se sometieron a la transformación. La mayoría eran ancianos o personas con enfermedades terminales, viendo esto como una forma de escapar de la muerte inevitable. Pero también había muchos jóvenes, idealistas que creían genuinamente que esto era el siguiente paso necesario en la evolución humana. Y había casos trágicos, personas que tomaron la decisión impulsivamente y cuyos seres queridos quedaron destrozados por su pérdida. Sofía observó todo desde una distancia cada vez más difícil de mantener. Finalmente, después de 3 meses, tomó su decisión. No se transformaría, al menos no todavía. Sentía que su deber era permanecer humana, servir como puente entre los que habían trascendido y los que permanecían biológicos. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados riesgos desconocidos, y aunque parte de ella anhelaba las maravillas que los transformados describían, otra parte se aferraba tercamente a su humanidad, a todas sus imperfecciones y limitaciones. Pidió ser transferida a la nueva estación de Interfaz Arquitecto como comandante permanente. Era un puesto que probablemente ocuparía el resto de su vida. Aceptaron su solicitud, reconociendo que necesitaban a alguien con su experiencia y temperamento equilibrado supervisando lo que se había convertido en la frontera más importante y peligrosa de la civilización humana. Los años que siguieron trajeron cambios que transformaron a la humanidad de formas que ninguna predicción había anticipado. A medida que más personas elegían la transformación, comenzó a emerger una división cultural fundamental. Los humanos biológicos empezaron a llamarse a sí mismos los enraizados, enfatizando su conexión con el universo físico. Los transformados fueron llamados los trascendidos, aunque muchos argumentaban que el término era demasiado cargado de juicio de valor. La comunicación entre los dos grupos se volvió cada vez más difícil con el tiempo. Los trascendidos operaban a velocidades cognitivas tan aceleradas que interactuar con enraizados en tiempo real era frustrante para ambas partes. Desarrollaron interfaces especializadas que permitían una comunicación funcional, pero nunca perfecta. Siempre había algo que se perdía en la traducción, matices de significado que solo podían ser comprendidos por mentes operando en el mismo sustrato. Y había problemas inesperados. Algunos trascendidos desarrollaron formas de psicopatología que eran completamente nuevas, trastornos que no tenían equivalente en la psicología humana tradicional. Otros se volvieron tan alienígenas en su pensamiento que dejaron de identificarse como humanos en absoluto, eligiendo unirse completamente con los arquitectos y cortando todos los lazos con su especie de origen. Y había rumores, nunca confirmados pero persistentes, de trascendidos que habían descubierto cómo manipular la realidad física de formas que violaban todas las leyes conocidas, convirtiéndose efectivamente en dioses desde la perspectiva de los enraizados. Sofía envejeció en su puesto en la estación de Interfaz, su cabello volviéndose gris y luego blanco, arrugas marcando su rostro como mapas de décadas de preocupación y responsabilidad. Vio a amigos y colegas elegir la transformación uno por uno, hasta que fue una de las pocas personas originales de la Odisea Tranquila que permanecía biológica. Fabián se había quedado con ella, fiel a su promesa, pero la tensión de trabajar tan cerca de algo que ambos deseaban secretamente, pero habían rechazado, dejó cicatrices en su relación. En su 60º año, Sofía recibió un mensaje que no había esperado. Era de Rodrigo, o más precisamente, de la entidad en la que se había convertido. Después de décadas de silencio, los primeros trascendidos de la humanidad habían decidido hacer contacto directo con sus contrapartes enraizadas. Tenían información que compartir, advertencias sobre el camino que la humanidad estaba siguiendo. El mensaje era complejo, requiriendo horas para ser traducido y decodificado.
pero su esencia era clara y perturbadora. Los arquitectos no eran benevolentes ni maliciosos. Eran indiferentes en una escala cósmica. Ofrecían la transformación no por altruismo, sino porque la diversidad de perspectivas enriquecía su red colectiva. Cada nueva civilización que se unía traía consigo formas únicas de pensar y percibir la realidad, añadiendo valor a la base de conocimiento compartida. Pero había un costo oculto. Una vez que una proporción suficientemente grande de una especie había trascendido, los que permanecían biológicos comenzaban a ser vistos como obsoletos. No conscientemente, no por política deliberada, sino simplemente por la inercia de procesos que operaban en escalas temporales y de complejidad que mentes biológicas no podían comprender adecuadamente. Los recursos se reasignaban, las prioridades cambiaban, y eventualmente los enraizados se encontraban viviendo en una civilización que ya no estaba, diseñada para sus necesidades. Rodrigo advertía que la humanidad estaba acercándose rápidamente a ese punto de inflexión. Si más del 50% elegía trascender, la civilización humana tal como existía dejaría de ser viable. Los enraizados se convertirían en reliquias vivientes, mantenidos por caridad o nostalgia más que por cualquier contribución real que pudieran hacer. Y eventualmente, en unas pocas generaciones, la humanidad biológica simplemente se extinguiría, no por violencia, sino por irrelevancia. Sofía leyó el mensaje 3 veces, sintiendo el peso de sus implicaciones asentarse sobre ella como una lápida. Convocó a sus oficiales superiores, la mayoría de ellos nuevos, personas que habían llegado a la estación décadas después del contacto inicial. Les mostró lo que Rodrigo había compartido y vio sus rostros palidecer mientras procesaban la información. La pregunta que todos enfrentaban era simple pero devastadora. ¿Qué debían hacer con esta información? ¿Debían hacerla pública, arriesgándose a causar pánico y división? ¿O mantenerla en secreto, protegiendo a la población de una verdad que podría destruir la cohesión social? Sofía tomó una decisión que sabía sería controvertida. Haría público el mensaje, pero acompañado de contexto y análisis cuidadoso. La humanidad tenía derecho a saber los riesgos completos de sus elecciones. Preparó un informe exhaustivo, trabajando con filósofos, sociólogos y científicos para presentar los hechos lo más objetivamente posible. La reacción fue exactamente tan caótica como había temido. Los movimientos pro-transformación la acusaron de propaganda de miedo, argumentando que estaba tratando de sabotear el futuro de la humanidad por apego irracional al pasado. Los movimientos antitransformación la adoptaron como heroína, usándola como evidencia de que habían tenido razón todo el tiempo. Y la vasta mayoría de la gente simplemente se sintió abrumada, atrapada en una decisión que sentía cada vez más como elegir entre 2 formas diferentes de extinción. Debates furiosos estallaron en cada nivel de la sociedad. Familias se dividieron por líneas ideológicas. Colonias enteras declararon su intención de permanecer biológicas o de trascender colectivamente. Y la tasa de transformación, que había sido relativamente estable, comenzó a fluctuar salvajemente a medida que las personas reaccionaban emocionalmente a las noticias. En medio de todo el caos, Sofía recibió otra comunicación de los trascendidos, esta vez de Marina. Su mensaje era diferente del de Rodrigo, más optimista. Argumentaba que la advertencia de Rodrigo era válida pero incompleta. Sí, había riesgos en el camino de la transformación, pero también había riesgos en rechazarla. El universo era un lugar peligroso. Civilizaciones que permanecían puramente biológicas enfrentaban amenazas existenciales constantes, desastres naturales, guerras, agotamiento de recursos. Los trascendidos podían sobrevivir condiciones que aniquilarían vida orgánica. Podían distribuirse a través de vastas distancias, haciendo su extinción esencialmente imposible. Y más importante, podían proteger a los enraizados de formas que los enraizados no podían protegerse a sí mismos. Marina proponía un nuevo modelo. Simbiosis en lugar de división. Los trascendidos y los enraizados no necesitaban ser facciones opuestas. Podían formar una civilización integrada donde cada grupo contribuyera sus fortalezas únicas. Los enraizados proporcionarían creatividad, conexión emocional y perspectiva fundamentada.
Los trascendidos proporcionarían poder computacional, coordinación a gran escala y capacidades tecnológicas avanzadas. Juntos serían más fuertes que cualquiera de los dos grupos solo. Era una idea hermosa, pero Sofía era lo suficientemente cínica como para cuestionar si era práctica. La historia humana estaba llena de intentos fallidos de simbiosis entre grupos con diferencias fundamentales. ¿Por qué debería ser diferente esta vez? Pero decidió intentarlo de todos modos, porque la alternativa, la división permanente de la humanidad en dos especies efectivamente diferentes, era demasiado terrible de contemplar. Pasó los últimos años de su vida trabajando en protocolos de cooperación, estableciendo marcos legales y éticos que pudieran gobernar las interacciones entre enraizados y trascendidos. Fue un trabajo agotador y frecuentemente frustrante, lleno de malentendidos y retrocesos, pero progresaron lentamente. Cuando Sofía finalmente murió a los 89 años, su cuerpo debilitado finalmente cediendo después de décadas de vida en gravedad artificial, dejó un legado que era complejo y contradictorio. Había ayudado a facilitar el mayor cambio en la historia humana, pero también había luchado para preservar lo que hacía a la humanidad distintiva. Había sido simultáneamente pionera y guardiana, revolucionaria y conservadora. Y en sus últimos momentos, mientras yacía en su cama médica rodeada de máquinas que mantenían su cuerpo funcionando más allá de su límite natural, Sofía se enfrentó con la última versión de la pregunta que había definido su vida. Los arquitectos, en un gesto final de respeto, ofrecieron transformarla incluso en su lecho de muerte, preservando su conciencia antes de que se desvaneciera para siempre. Sería su última oportunidad de ver las maravillas que tantos de sus amigos y colegas habían elegido experimentar. Sofía miró a Fabián, que sostenía su mano con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Miró a las enfermeras y doctores que la cuidaban, todos enraizados, todos eligiendo permanecer humanos de la forma más antigua, y sonrió débilmente. Su respuesta fue clara. No. Moriría como había vivido, completamente humana, con todas las limitaciones y la belleza que eso implicaba. Y cuando su conciencia finalmente se desvaneció en la oscuridad, lo hizo con la paz de alguien que había permanecido fiel a sí misma hasta el final. Pero su historia no terminó ahí, porque Sofía Navarro, la comandante que había navegado la humanidad a través de su mayor crisis existencial, se convirtió en símbolo para ambas facciones de la civilización humana. Los enraizados la recordaban como mártir, la mujer que había rechazado la inmortalidad para validar su elección de permanecer mortales. Los trascendidos la honraban como pionera valiente, que había abierto el camino pero respetado el derecho de otros, de no seguir. Y en el silencio del espacio profundo, donde la anomalía de los arquitectos continuaba flotando eternamente, los ecos de su vida resonaban de formas que ningún humano, enraizado o trascendido, podía comprender completamente, porque ella había sido algo raro y precioso. Una persona que había enfrentado la oportunidad de convertirse en algo más grande que humano, y había elegido conscientemente permanecer pequeña, mortal y auténticamente ella misma, y en un universo de trascendencia y transformación infinita. Ese tipo de fidelidad inquebrantable a la propia naturaleza era, a su manera, la forma más profunda de evolución posible. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.